Gracias, Pastora Abby. Esta mañana vamos a continuar con la serie Un Dios Profético y el tema que me corresponde compartir esta mañana es pastores proféticos. Y nosotros sabemos cómo en la nación de Israel está tan familiarizada con la labor natural del pastor. Si nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para pastor es la palabra roí, que significa uno que cuida ovejas. Y sabes, si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a ver que en Génesis capítulo 4, versículo 2, nos menciona cómo Abel era pastor de ovejas. Dice que Abel fue pastor de ovejas, en cambio Caín fue un agricultor. Sabe que, imagínense, desde el Génesis, desde los hijos de Adán y Eva, se empieza a ver la función natural de pastorear ovejas. Entonces, vemos que la figura de la oveja representa, aún en lo espiritual, la necesidad del pueblo de ser guiado, de ser enseñado, de ser conducido junto a aguas de reposo, porque la labor del pastor en lo natural era conducir a las ovejas a los pastos verdes y a las aguas para ser alimentados y saciados por ellas. Entonces, vemos en la nación de Israel que cuando escudriñamos las Escrituras, que Jacob también fue pastor de ovejas. Aún Raquel, la esposa de Jacob, también fue pastora de ovejas. Y sabe, algo que yo meditaba en este tiempo que he estado viendo todo lo de pastores proféticos, yo meditaba que aún en el Antiguo Testamento, mamá compartía el domingo pasado y ella nos hablaba de cómo Moisés, después de ser vivir en Egipto y ser educado como un egipcio, él tuvo que salir de Egipto y fue a la casa de Jetro y empezó a pastorear ovejas. Aún Moisés en lo natural tuvo el oficio de pastorear ovejas. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que cuando Moisés está pastoreando las ovejas es cuando el Señor se revela a él y el Señor le comisiona para ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y lo que también miraba, porque saben, aunque él fue un pastor natural de ovejas, la Escritura nos enseña que Moisés también fue considerado pastor espiritual de la nación de Israel. Mamá decía el domingo pasado que Moisés había fluido en una unción apostólica y que había fluido en una unción profética, era un profeta genuino de Dios, pero también las Escrituras nos revelan que Moisés fue un pastor de ovejas. Y yo quiero compartir con ustedes aquí, en el Salmo 77, en el versículo 20, dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y nosotros vemos cómo todo el tiempo en el cual el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y fue conducido por el desierto, vemos cómo Moisés y Aarón enseñaron al pueblo, alimentaron al pueblo, dando la palabra que Moisés escuchaba de parte de Dios. Moisés les hablaba a ellos, les enseñaba. Entonces ellos fueron alimentados por Moisés. También en Isaías 63, entonces ellos recordaron los días de antaño cuando Moisés, siervo de Dios, sacó de Egipto a su pueblo y clamaron: ¿dónde está el que sacó a Israel a través del mar con Moisés como pastor suyo? ¿Dónde está el Dios que envió su espíritu a morar entre su pueblo? ¿Dónde está aquel cuyo gran poder
abrió el mar ante ellos cuando levantó Moisés la mano y estableció para siempre su fama. Entonces vemos que las Escrituras revelan a Moisés como un pastor para la nación de Israel. Mire qué importante, porque yo podía ver cómo a través de los ministerios del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, cómo el pueblo es edificado y cuán necesario es. Y aún nosotros vemos la manifestación de los dones del ministerio dados por Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento. Y otra persona que nosotros vemos hablando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es el rey David. El rey David, todos sabemos que cuando Samuel fue comisionado por Dios para ir y buscar al próximo rey de Israel, cuando llegó a la casa de Isaí, él miró a los hermanos de David, pero el Señor le dijo que él no miraba lo externo, sino miraba el corazón. Y ninguno de los que estaban ahí eran los que Dios había escogido o el que Dios había escogido para gobernar la nación de Israel. Y vemos que David estaba pastoreando ovejas. Y cuando nosotros vemos, el Señor le dice a Samuel que mande a llamar a David y él es ungido como rey. Pero yo quiero que miremos algo. ¿Sabe? A mí me impresiona porque yo puedo ver cómo David tuvo tan clara la revelación de Jehová siendo su pastor. Y creo que esto es muy importante para todo el cuerpo de Cristo, porque cuando aún cuando nosotros leemos el Salmo 23, vemos la revelación. Él dice, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque él siendo un pastor de ovejas, él teniendo las ovejas al cuidado de él pudo ver cómo él cuidó a sus ovejas, cómo él las protegía, cómo él las conducía a pastos verdes, cómo él las llevaba junto a aguas de reposo. Él podía ver el cuidado que un pastor tiene y él entendió que Jehová era su pastor. Y eso, ¿sabe? Me impactó mucho porque yo puedo ver cómo aún cuando David escucha cómo Goliat empieza a hablar al pueblo, cómo Goliat empieza a mofarse y a burlarse del pueblo de Israel. Y David le dice a Saúl, yo, tu siervo, soy un pastor de ovejas. Y cuando yo miro al oso o al león que venían contra la oveja, yo me levantaba y los destruía. Y yo puedo ver cómo él entiende que Dios se iba a mover de la misma manera cuando él enfrentara al filisteo. Qué importante, amados, la revelación de Dios como nuestro pastor. Y eso le hizo entender a él, porque primero él tuvo la revelación de que Dios es su pastor, y luego él pudo entender cómo Dios amaba a Israel y cómo Dios cuidaba a Israel y todo lo que el Señor quería hacer por su pueblo. Entonces vemos en Salmo 78, en el versículo 70 al 72, dice, escogió a su siervo David y lo llamó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de los descendientes de Jacob, pastor de Israel, el pueblo de Dios. Y él los cuidó con sincero corazón y mano diestra. Mire qué importante. David cuidaba las ovejas y el Señor dice que lo llamó, lo sacó para ser el pastor de Israel. Qué hermosa revelación la que tuvo el rey David, y cuando él entendió lo que Dios quería hacer, no solo por su vida, sino por la nación de Israel, él entendió el diseño y pudo levantarse como un pastor para la nación de Israel. Yo puedo ver cómo David fue un hombre con un espíritu despierto, cómo él tuvo tanta revelación, cómo aún viviendo en el tiempo de la ley, por causa de la fe y aún todo lo que él recibió, la gracia lo metió en dimensiones donde él pudo ver
proféticamente, porque sabemos que él era un profeta, él era un apóstol, pero también él se movía en una unción pastoral. ¿Sabe que cuando David, dice la Escritura, que era perseguido por el rey Saúl, él huyó a la cueva de Adulam? Y dice que a la cueva de Adulam los siguieron los enlutados, los amargados y los endeudados. Imagínense qué cantidad de gente siguió a David y qué calidad. A lo mejor no era lo que tal vez una persona esperaría para que fueran sus discípulos, pero sabe, precisamente es lo mismo que hizo Jesús. Y vemos que David transformó esas personas que llegaron a él, a su cuidado, en los valientes de David. Él tenía una unción para enseñar, una unción para aún atraer a la gente, porque cuando un pastor o cuando un ministro es despertado en su espíritu, él imparte vida, ministra vida. Y el rey David, viviendo en el antiguo pacto, él realmente fue despertado y él pudo ver la gracia de Dios operando, y aún en su vida también se movió la unción pastoral. Como mamá decía el domingo pasado, podemos ver las diferentes dones del ministerio aún operando en el antiguo pacto. Entonces vemos en Isaías 40 que dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y sabe, este versículo nos habla proféticamente de Jesucristo, de cómo Jesucristo como nuestro pastor vendría con poder, vendría con recompensa, dice, y con paga delante de él. Dice, ¿para qué? Para apacentar a su rebaño, para llevar en los brazos a los corderos. Mire qué hermoso, para pastorear suavemente a las recién paridas. Qué hermoso cuando vemos la manifestación. Isaías lo está profetizando, que el buen pastor de las ovejas, el que da la vida por las ovejas, va a venir. Y está hablando proféticamente de Jesucristo. En Ezequiel 34, en el versículo 23, también encontramos otra escritura donde nos habla de Jesús como pastor. Y dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Sabemos que en el tiempo de Ezequiel, ya el rey David ya había reinado. Entonces, ¿qué vemos? Que está hablando y está hablando proféticamente de Jesús, porque sabemos que Jesús vino de la línea del rey David. Entonces, qué hermoso, porque nuevamente el profeta Ezequiel nos profetiza de la venida del pastor, el gran pastor de las ovejas, que es nuestro amado Jesucristo. Y luego en Ezequiel 37, 24, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y en mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto es en el antiguo pacto, y vemos que dice que mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando proféticamente nuevamente de Jesús, sabiendo que Jesús venía de la línea del rey David. Y dice, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y nosotros sabemos que el andar en los preceptos y en los estatutos de Dios y el ponerlos por obra es una obra del Espíritu Santo. Todavía aquí Jesús no había venido, no había resucitado,
por lo tanto está hablando de la venida, está profetizando de la venida del gran pastor de las ovejas, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Qué hermoso, amados, mire cómo la Biblia se anticipa y profetiza sobre Jesús como el pastor de las ovejas. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde Jesús se ratifica a sí mismo como el buen pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mire qué hermoso. Y aquí el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y yo voy a dar mi vida por las ovejas. ¿Sabe, amado? Qué hermoso que todos los pastores podamos entender que Jesús es el único que ha dado su vida por las ovejas. A veces los pastores sienten que como que, ay, yo tengo que dar la vida por las ovejas. Y algo que nosotros necesitamos entender es que nosotros necesitamos tomar la vida que viene de Jesús, ser despertados en nuestro espíritu, ser saciados por la vida, por el poder del Espíritu Santo para nosotros poder impartir vida a nuestras ovejas. Jesús es el único justo, porque de nada serviría que un pecador muera por otro pecador. Jesús murió siendo el justo, no habiendo cometido él ningún pecado, y él dio su vida para que nosotros pudiéramos caminar en libertad, en salvación, en restauración. Y entonces él dice, yo soy el buen pastor y yo voy a dar mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Mire qué hermoso. Y me conocen, dice. Oyen mi voz y me conocen. Y luego habla de otras ovejas que no son de este redil. Y sabemos que se refiere a los gentiles, porque la Escritura dice que Jesús vino por la casa de Israel, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y vemos que el Señor le place por su gracia también alcanzar a los gentiles. Los gentiles, que son todos aquellos que no son de la nación de Israel, también tienen la oportunidad de ser atraídos al buen pastor, aún de formar junto con la nación de Israel un solo rebaño, donde habrá un solo pastor y un solo rebaño. ¡Qué hermoso! El saber, amados, que como dice la Escritura en Efesios, que de ambos pueblos Él hizo uno solo. Qué hermoso saber que ahora pertenecemos a un solo rebaño y a un solo pastor. Jesús es el pastor de nuestras almas. Jesús es nuestro Redentor, es nuestro pastor. Y en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire qué hermoso, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué hermoso, Jesús murió, y ciertamente Él murió, pero también resucitó, y a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Él es nuestro pastor. Y dice, mire que dice que, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el pastor de las ovejas, Él es el pastor que dio su vida, que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos
disfrutar de pastos verdes y pudiésemos venir a la fuente de las aguas y beber de esa agua de vida. Aleluya, es Jesucristo quien nos da la oportunidad de poder disfrutar de la revelación de la palabra, donde la palabra ahora está en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y luego en 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren, aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros antes éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora nosotros hemos vuelto al pastor. Hemos escuchado la voz de nuestro pastor y nos hemos vuelto a él. Y ahora él es el obispo y el pastor de nuestras almas. Somos pastoreados por él. Qué hermoso, amados. Nosotros vemos cómo Jesús fue profetizado en el antiguo pacto acerca de que él vendría, el pastor de las ovejas, el que daría su vida por las ovejas, pero luego vemos que Jesús dice, yo soy el buen pastor, que doy mi vida por las ovejas. Y luego vemos, ya después de la muerte y resurrección de Jesús, que el apóstol Pedro dice que tenemos ahora como pastor y obispo de nuestras almas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, dice en 1 de Pedro 5:4, la corona incorruptible de gloria. Está hablando de cuando Jesús vuelva. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahí recibiremos una corona incorruptible de gloria. Luego vemos en los últimos tiempos, en Apocalipsis 7, el versículo 17, el apóstol Juan, que tuvo la revelación de lo que iba a venir, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, amados, que nosotros, aun cuando seamos tomados nuevamente, seguiremos siendo pastoreados por Él y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire qué hermoso el saber que Él nos pastoreará y Él nos guiará a fuente de agua de vida, amados, donde la presencia del Espíritu Santo, donde la libertad, donde el gozo, donde la paz, amados, no tendrá fin. Y vemos que eso es lo que el apóstol Juan nos está hablando. Ahora yo quiero hablar un poco de lo que representa en el Nuevo Testamento el oficio del pastor. Sabemos en Efesios 4 que el Señor dice que Él puso a unos y escogió y dio dones a los hombres y puso a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros. Y vemos la manifestación del poder de Jesús, de los dones del ministerio que fueron dados a la iglesia a través de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos la figura del pastor y entendemos, por lo que hablamos anteriormente, que el pastor natural era aquel que era atraído por Dios, era llamado por el Señor para pastorear a las ovejas de una manera espiritual. Entonces vemos aquí que la función del pastor es conducir a las ovejas a los pastos. ¿Qué significa esto? Que el pastor, la función del pastor es conducir a las ovejas a la enseñanza, a la palabra del Señor.
Y luego dice a agua de reposo, y sabemos que las aguas tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con estar siendo impartido de la vida del Espíritu de Dios. Entonces yo quiero leer aquí en Hechos 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sabe que en el Nuevo Testamento pocas veces se encuentra la palabra pastor. Realmente encontramos sinónimos como ancianos y obispos. Lo que yo leí ahorita en el libro de los Hechos, donde dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si nosotros vemos ahí, aunque se refiere a ancianos, realmente está hablando de gente que tenía una función pastoral. Y luego dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira qué hermoso, vemos que es el Espíritu Santo quien conduce a los ancianos, a los pastores, para apacentar a la iglesia del Señor. Y dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Luego en Tito, capítulo 1, del 5 al 8, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y mira qué características las que da aún sobre los pastores. Pero si nosotros vemos, está hablando de los obispos. Y cuando menciona la palabra obispo o la palabra anciano, está hablando de la función del pastor. Porque yo quiero decirle algo, nosotros a veces ponemos más atención a veces a los títulos. Y yo puedo ver en un tiempo cuando se levantó el ministerio profético y el ministerio apostólico, porque antes lo que más se conocía era la función del pastor o el ministerio pastoral. Y entonces vemos que muchas personas cuando escuchaban de apóstol o de profeta sentían como, ay no, esto tiene un mayor peso. Entonces se autodenominaban apóstoles o pastores. Y usted puede tener el título de pastor o de profeta o de apóstol, pero si usted no tiene la función, de nada sirve tener el título. La persona que tiene la función es la que ejecuta el llamado de Dios en su vida, pero el título no sirve de nada. A usted le pueden decir profeta y usted nunca haber profetizado. Entonces, lo importante no es el título, sino la función. Y entonces vemos aquí que el apóstol Pablo encomienda a Tito que los ancianos o los obispos debían de ser hombres irreprensibles. Dice, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, mire, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice, porque es necesario que el obispo, y aquí nosotros vemos las dos palabras, primero habla de los ancianos y luego habla de los obispos, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Qué importante, amados, si nosotros vemos las características de los pastores.
Y hay algo que yo quiero que nosotros miremos, y quiero hablar un poquito de las características, aunque ya ahorita en los versículos que yo leí compartí algunas de ellas. Y veo que la primera característica del pastor es alguien que es llamado por el Señor Jesucristo. Y como lo decía anteriormente, no es un título, sino que es el reconocer que hay un llamado dado por Dios, hay una unción en nuestras vidas que es dada por Jesucristo. Y es importante, amados, que nosotros entendamos esto, que es un llamado de Él, que nosotros necesitamos depender totalmente de Él, el reconocer que Él nos escogió, que es un privilegio, un gozo, pero también el reconocer que las ovejas no son nuestras, ¿verdad? Sino que las ovejas le pertenecen a Él, que como pastores nosotros no podemos atraer a las personas a nosotros, ni volverlas dependientes de nosotros, sino que importante es que como pastores nuestra función sea llevar las ovejas, como lo dice y como lo mirábamos en lo natural, conducirlas a que ellos se alimenten de pastos verdes. Y esto tiene que ver con la enseñanza, con la palabra revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que es un llamado del Señor y que nosotros podamos hacerlo con gozo, ¿verdad? Que entendamos que no podemos caminar independientes. Yo puedo ver cómo el rey David, no solo como profeta, como apóstol, como pastor, él en todo tiempo consultaba al Señor lo que él iba a hacer. Siempre que él hacía algo, le decía al Señor, subiré, haré, y vemos la dependencia de él como el Señor. Y yo medito en que nosotros también, como pastores del Señor, si tú eres un pastor del Señor, necesitas estar despierto para recibir la instrucción del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que es uno que conduce a pastos verdes y a manantiales de agua. Y como decía anteriormente, los pastos verdes pues tienen que ver con la enseñanza, con la palabra revelada, con la instrucción venida guiados por el Espíritu Santo. Y también los manantiales de agua con la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿verdad? El caminar en la libertad gloriosa de los hijos de luz. Luego dice, otra de las características, es uno que escucha la voz de Dios y tiene su espíritu despierto. ¿Sabe qué importante, amados? Que un pastor profético es alguien que escucha la voz de Dios. Es alguien que no hace las cosas por imitación, porque a veces cuando miramos tal vez que a alguien le funcionó algo, aunque Dios no nos haya hablado a nosotros ni nos haya dicho que hagamos algo, a veces se hacen las cosas por imitación. Y la verdad es que lo que el Señor quiere es que nosotros escuchemos su voz, que nosotros estemos atentos y despiertos. ¿Para qué? Para hacer todo lo que el Señor nos mande hacer. El que nosotros recibamos la instrucción del Señor para apacentar las ovejas, para aún la revelación de la palabra, que pasemos tiempo de comunión. Si nosotros como pastores, nosotros mismos no vamos a la presencia del Señor y no nos alimentamos y no recibimos la dirección del Señor, entonces vamos a llevar a la gente a pastos secos. Pero qué importante cuando nosotros recibimos de esa vida de Dios, cuando nosotros recibimos de esa gracia que viene del Señor y nosotros podemos impartir y enseñar a la gente lo que el Espíritu Santo ya nos ha revelado y nos ha enseñado a nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros estemos atentos a la dirección del Señor. ¿Sabe? Hace un tiempito atrás yo escuchaba un testimonio de un pastor
que él compartía de una oveja en particular, que esta persona había tenido diferentes episodios y él siempre había estado ahí queriéndola cuidar, viendo cómo le ayudaba para liberarla, para sanarla. Y dice que un día esta persona entró en una relación con alguien y fue involucrada en algo que terminó en la cárcel. Y dice que él sentía tanto dolor y él dijo, bueno, pues entonces voy a ir a la cárcel, la voy a buscar. Y dice que estaba ahí, dice, cuando escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿hasta cuándo me vas a estorbar? Y él dice que dijo, esto no puede ser el Señor. Y le dijo el Señor, tú no me dejas a mí tratar con ella, porque tú la estás viendo, estás tratando esto de una manera almática. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver, amados, que podamos tener el discernimiento del Señor, aún para lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. En todo necesitamos como pastores la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos nosotros mismos tener, como lo decía antes, comunión íntima con el Señor. El saber, amados, que estas personas que Dios ha depositado en nuestras manos son personas a las cuales Dios quiere restaurar, porque Dios también quiere hacer una obra con ellos y a través de ellos. Y vemos que otra de las características del pastor, dice, es uno llamado a equipar a los santos para la obra del ministerio. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo así, pastora? Bueno, la palabra en Efesios 4, que ahí quiero leerlo. Sin embargo, dice, debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Lo estoy leyendo en la Biblia Viva, es esta versión. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros leemos esto, nosotros entendemos que nuestra función como pastores es atraer las vidas a Cristo, el dar la palabra, el que entren en la libertad del Espíritu Santo, pero también el equiparlos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos hagan la función del ministerio. Aquí dice, capacitarlos para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. A veces nosotros tenemos una actitud así como que la gente va a llegar a la iglesia, se va a sentar, va a recibir la palabra, se va a ir para su casa y entonces la siguiente semana lo mismo, pero eso es sin propósito. Lo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos adiestrar y capacitar a la gente para que hay un propósito, no para que estén toda la vida sentados en las sillas escuchándonos hasta que se mueran y se vayan con el Señor. No, esta gente tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que ellos tienen en el Señor? Bueno, el hacer la obra del ministerio. Y usted me dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, los pastores, mamá lo decía tan hermoso, yo disfruté tanto la enseñanza del domingo pasado porque ella decía que realmente no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, pero aunque nosotros no somos apóstoles ni profetas, podemos fluir en una unción apostólica y podemos fluir en una unción profética. Y usted me dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Sabe? Nosotros aquí en el ministerio, nuestra mamá o nuestra apóstol, ella recibió una instrucción del parte del Señor y es enviar a sus hijos ministeriales
el repartir diferentes departamentos a sus hijos ministeriales para que llenemos a Honduras de la palabra del Señor. Y usted, bueno, nosotros estamos yendo, nosotros a lo mejor no todos somos apóstoles, pero estamos yendo en una unción apostólica, porque fuimos enviados por ella para llenar la nación de la palabra del Señor. Y luego, si usted mira, nuestra labor también es profética, porque oramos, declaramos, profetizamos sobre el lugar. No todos son profetas, pero todos fluimos en una unción profética. Y de la misma manera, en lo pastoral, a lo mejor no todos tienen el oficio pastoral, pero podemos fluir en una unción pastoral. Y entonces cuando nosotros vemos esto, uno dice, wow, realmente esto cambia las cosas, porque cuando nosotros le impartimos y le ministramos a nuestro rebaño, a nuestros hermanos, que realmente Dios puede usarlos a ellos con sus vecinos, en el trabajo, donde quiera que estén, ellos pueden impartir de esa unción que está en ellos. Y sabe, un pastor hermoso compartía hace poco una experiencia, y él decía que unas hermanitas de la iglesia habían sido enviadas, como le decía yo, a un determinado lugar a ministrar, a impartir, a orar. Y dice que cuando vinieron le dicen, pastor, queremos compartirle que tenemos 2 pastoras a las que hemos ido a visitar y por las que hemos estado orando y ministramos ahí en el lugar, pero nos dimos cuenta que ellas están molestas una con otra y que no se hablan porque ahí hubieron unas diferencias. Y entonces, y la verdad que lo que hicimos fue orar y el Señor nos llevó a declarar, y de repente las pastoras fueron liberadas y fueron sanadas. Y si nosotros vemos, no es que estas hermanas sean pastoras, y no es que ellas ahora porque oraron por ellas van a hacer la cobertura de las pastoras, pero lo que vemos es que la unción pastoral que está en ellas fue impartida donde quiera que ellas iban, y fueron de bendición aún para los ambientes donde fueron enviados. Entonces, de la misma manera, amados, nosotros tenemos en Dios la oportunidad de transformar. Yo meditaba en lo hermoso que son los llamados al ministerio. Y sabe que una de las cosas que tal vez olvidé decir es que en el llamado de Efesios, aquí dice que Dios escogió apóstoles, y luego dice profetas, luego evangelistas, y luego dice pastores y maestros. Al parecer, pareciera como que pastores y maestros son una misma, representan una misma figura, una misma función. Y en lo que leímos anteriormente, cuando el apóstol Pablo habla y declara cuáles deben de ser las características de un anciano o de un pastor, dice que debe enseñar, que debe ser apto para enseñar. Y ya vamos a ver otra vez esa escritura. Entonces, qué importante, amados, que nosotros podamos ver que no son las ovejas o los hermanos de nuestra congregación no son para estar sentados en las sillas, sino que es gente que puede impartir vida a sus vecinos, que puede impartir vida en su trabajo a sus compañeros de trabajo, que puede impartir vida a sus compañeros en la universidad, que puede impartir vida a tantas personas. Mire, hay tanta necesidad. Ayer nos testificaba una hermana que alguien le recomendó a una persona que trabaja en un banco, le dio el nombre de ella para ofrecerle una tarjeta de crédito. Y dice que cuando ella está hablando con ella, le dice, usted es cristiana, ¿verdad? Entonces le dice, sí. Y dice que esa muchacha abrió su corazón y le empieza a decir, mire, tengo tanta necesidad, estoy pasando, me siento tan angustiada, tan atribulada. Mire, se olvidó de ofrecerle la tarjeta de crédito y empezó a compartirle la necesidad que tenía.
Hay tanta necesidad en este tiempo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los llamados a transformar, nosotros somos los llamados a cambiar los ambientes, pero necesitamos el estar atentos, el estar atentos no solo pidiendo al Señor, el buscar el rostro del Señor, el que nosotros sepamos qué es lo que el Señor quiere para este tiempo. Y mamá lo decía tan claramente la semana pasada, el domingo pasado, que realmente este es un tiempo nuevo donde Dios quiere manifestarse. Qué hermoso, amados, que nosotros podamos entender que el cuerpo de Cristo, mire que lo que dice Efesios, y yo quiero volvérselo a leer, dice: el don de ser profetas, a otro el anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. Y no estoy diciendo que esto es solo una labor de los pastores y maestros. Estoy diciendo que esta es lo que decía mamá el domingo pasado, la labor de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los evangelistas y de los maestros. Esta es la labor que Dios nos encomendó, capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Qué hermoso, amados. Entonces yo solo quiero repasar un poquito, y vemos que las características del pastor es alguien llamado por el Señor Jesucristo. Es uno que conduce a pastos verdes y a manantiales de aguas, que tiene que ver con la palabra fresca revelada y la unción del Espíritu Santo. Es uno que escucha la voz de Dios y tiene su espíritu despierto, que puede impartir vida. Ya hablamos que el pastor no es que tiene que dar su vida por las ovejas, sino que es aquel que tiene que recibir la vida de Dios para poder impartir esa vida sobre las ovejas. Es uno llamado a equipar a los santos para la obra del ministerio. Qué hermoso, amados, y cuando nosotros entendemos todo lo que el Señor quiere hacer a través de la iglesia, amados, porque Dios quiere mover a toda la iglesia, como lo dice aquí en el libro de Efesios, donde todos podamos servir, donde todos aquellos que hemos sido despertados por el Espíritu Santo podamos ser de bendición para otros. Y yo quiero también recordar lo que yo le decía, que otra de las características del pastor es uno que es apto para enseñar. Dice en 1 de Timoteo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire qué hermoso, vemos que qué importante es la enseñanza, amados, qué importante el que el pastor también pueda enseñar, pueda afirmar al creyente en la obra del Señor, afirmar, el que sepa quién es en Cristo, cuál es su propósito en el Señor. Entonces vemos aquí, como hablábamos anteriormente, la importancia, amados, del ministerio pastoral. Mire que Jesucristo, que es el pastor de las ovejas, que es el verdadero pastor, nos comisionó y nos llamó para que nosotros fluyamos juntamente con Él, para que nosotros equipemos a la iglesia
para la obra del ministerio, que nosotros también colaboremos junto con Él para la formación del cuerpo de Cristo. Y sabe, el Señor me daba una palabra antes de venir, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, y es que dice la Escritura que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque parecían como ovejas sin pastor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo funcionan las ovejas? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede a las ovejas cuando no tienen pastor? Y vemos que cuando las ovejas no tienen pastor, las ovejas se van descarriando, las ovejas se enferman, no se alimentan correctamente y son fácil presa del enemigo. Qué importante, amados, que nosotros entendamos que este es un tiempo para no quedarnos en las cuatro paredes. Hay mucha gente con tanta necesidad allá afuera y que nosotros entendamos. Y yo digo, si Jesús en este tiempo estuviera aquí, podría decirnos a nosotros los mismos, que ve la cantidad de gente que tiene necesidad y están como ovejas sin pastor, que necesitan la instrucción, que necesitan ser impartidos de las buenas nuevas, que necesitan ser alimentadas, que necesitan ser conducidas a pastos verdes. Y mire que cuando habla de ser conducidos no significa que el pastor va a venir y le va a decir, abra la boquita, venga, le voy a dar. No, el conducirlas y saber que ellas van a alimentarse de ese pasto verde. Y que nosotros entendamos, amados, que la vida de Dios transforma y que el Señor quiere obrar de una manera poderosa en este tiempo para salvar y para restaurar. Dios quiere que nosotros vayamos y seamos luz en este tiempo. Hay tanta necesidad, vemos ahorita todo lo que está sucediendo, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con el COVID, lo que tiene que ver con la economía, tantas personas que están tan atribuladas y con tanta necesidad, y nosotros tenemos la palabra de vida, nosotros tenemos en nuestras manos aún tanta bendición, tanto tesoro que Dios nos ha dado, y qué importante es que podamos vencer el temor y que podamos ir e impartir vida a los demás, que nosotros podamos ser de bendición para otros. Y eso es parte de lo que el Señor a través de la palabra nos confirma, ¿verdad? Que como pueblo de Dios estamos llamados a ser luz, a ser bendición. Así que esta mañana yo quisiera que oráramos, quisiera que pudiéramos reconocer delante del Señor que hemos sido llamados por el Señor. Si eres un pastor o eres un ministro llamado por Jesucristo, pues tienes la comisión de capacitar a las personas que tienes bajo tu cargo. Y si eres una persona que está siendo impartida, que puedas ver todo lo que Dios quiere obrar a través de ti. Así que, Señor, en esta mañana queremos declarar, papito lindo, que tu gracia, Señor, opera sobre nosotros. Queremos, papito, entender, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, que como tú dijiste, alza los ojos y mira, que la cosecha está lista, Señor. Padre, que podamos entender que tenemos un llamado, Señor, y aún de ministrar, de impartir, Señor, Padre, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todo aquello, Señor, a lo cual tú nos has llamado en este tiempo, Señor, que la iglesia, Señor, Padre, pueda fluir, Señor, en los ríos de vida, papito, y que podamos ver tu obra manifestada, Señor, aún en nuestra nación, Señor, en medio de todo lo que se está viviendo, Señor, que la gente pueda recibir la revelación de que tú, Jesús, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, de que como lo dijo el rey David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor,
nada me faltará, porque Él nos conduce a pastos verdes y a manantiales de agua. Él es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Que venga, Señor, sobre nuestra nación, Señor, Padre, un manto de salvación y de liberación, que podamos ver tu gracia operando, Señor, en nuestra nación, que como iglesia podamos despertar a nuestro llamado, a la comisión que tú nos diste, Señor, para ir, Señor, y predicar el evangelio y ser de bendición, Señor, Padre, a todas las personas, Señor, empezando, Señor, por nuestra casa, por nuestra ciudad, Señor, en toda nuestra nación y en las naciones de la tierra. Así que yo te bendigo esta mañana. Sea muy, pero muy bendecidos, que puedan recibir la fuerza y el poder del Espíritu de Dios obrando en todo tiempo en sus vidas. Y pastora.